Mi primera chamba. ¿Qué? Las clases de Open English para niños. Sí. Follow mozo. León en paper. Ah. En paper. Mi computadora nunca me trae más de 59 años. ¿Dónde? No, ya. ¿Y siempre esos fondos azules? Desde que regresaste. Es su maestro Monares. La clase de ayer nomás les puse en lugar de alguno de los. No me llamaron. La vieja confiable. A mí no me cambiaste, ¿ves que no me cambiaste? Eso te mandó una empresa compañía. El Pablo, no, hombre, que no le cambiamos el Iván. ¿Qué es eso? Cada vez 3 más. No, Quiere alcanzarnos a Ramosita de mí. ¿es de tu rancho? Sí. De tu rancho, güey. Este es. A ver, A ver, Charo. Ponme la puerquito, güey. Moreliana. Bueno, ya son las 8. ¿Y el doctor? Bueno, son las 8. Nada. Vamos directo a tramo de abdomen. Vamos a continuar ahí con un poquito de estadísticas. Se cree que aproximadamente 9 personas por minuto sufren de trauma de abdomen, comprendiendo aproximadamente del 18 al 25% de todos los traumatismos. Igual que todos las etiologías del trauma, la mayoría va a estar dados por accidentes de tránsito, si nos fijamos que se ve del 23%. Y pues con una mortalidad aproximadamente del 20%, prácticamente la causa de mortalidad es pues prácticamente la misma, ¿no? Un estado de choque secundario a una hemorragia, lo que nos lleva pues nuevamente aquí a... ahí está. Pues la evaluación sistemática, tal como se mencionaba ayer, de los pacientes con trauma, vaya. En el trauma de abdomen es diferente las etiologías que nosotros vamos a tener dependiendo del mecanismo. No es lo mismo los órganos que se van a ver afectados en un trauma cerrado de abdomen a las heridas por arma de fuego, entre las que principalmente, pues, como vemos aquí, pues es pues víscera hueca, ¿no? La afectada. El trauma cerrado, pues prácticamente hígado sería el principal. Y en la herida por arma blanca, la verdad es que sí es muy variable, pues obviamente dependiendo del sitio de entrada del objeto, ¿no? Los objetivos de la evaluación de un paciente, esto es prácticamente universal, no es nada más para el paciente con trauma de abdomen, pero pues obviamente evaluar el estado del paciente con precisión y rapidez, reanimar, estabilizar al paciente, obviamente resolviendo los problemas por orden de prioridad. Creo que ya se ha visto en clases anteriores, evaluación primaria, secundaria y pues reevaluación constante, ¿no? Y pues obviamente asegurar que se preste el cuidado óptimo y evitar el deterioro durante evaluación y traslados, ¿no? Tratarlo primero, el que amenace más pues la vida y pues siempre aquí en la ABC. Aquí les subrayo, si bien pues sí se habla de algo sistemático, ABCDE, pues la C siempre tomar en cuenta que si hay un sangrado pues aquí, una hemorragia pues bastante obvia, pues lo principal sería contener la misma, ¿no? Y luego ya continuar con el abordaje. ¿Qué es lo que nosotros tomamos en cuenta en un paciente con trauma? Pues el mecanismo de lesión, la cantidad de energía recibida, que es lo que nos va a orientar un poco hacia dónde tenemos nosotros que enfocar o buscar la lesión primaria, ¿no? El estado hemodinámico y la localización de la lesión. El estado hemodinámico, pues obviamente a peor estado hemodinámico, pues nos va a hablar de una lesión pues más severa, que desenlaza pues en esta frase: todo paciente que haya sufrido un trauma cerrado importante, se debe sospechar una lesión visceral o vascular abdominal hasta que se pruebe lo contrario, especialmente pues si tenemos a un paciente con un deterioro hemodinámico importante, ¿no?
Una consideración anatómica en este tipo de pacientes, pues son dos. Número uno, si nosotros tenemos una lesión principalmente penetrante por arriba de la séptima costilla, nunca tenemos, o sea, no podemos descartar que mi paciente no tenga un trauma de abdomen, siempre se va a descartar tanto trauma de tórax como de abdomen en estos pacientes. Y número dos, siempre recordar que no nada más están aquí pues los órganos abdominales, también vamos a tener el sistema genitourinario y pues sistema reproductor, ¿no? Al momento que nosotros evaluamos a los pacientes con trauma de abdomen. Aquí como tal, pues dependiendo del mecanismo de lesión, es el órgano afectado que nosotros tendríamos que ponerle ahí un poquito más de atención. En el caso de un trauma de abdomen, cerrado, pues serían los órganos involucrados, vaso o hígado principalmente. Bueno, dependiendo de la literatura, van a encontrar que dice más el vaso o más el hígado. Pero pues serían estos dos órganos. Y el intestino delgado, si se fijan, pues es algo pues bastante menor a comparación de un trauma penetrante que pues llega hasta el 50%, ¿no? En aquellos proyectiles pues de alta pues velocidad. Y pues obviamente dependiendo del arma blanca, dependiendo de la laceración y el corte, pues el órgano pues afectado sería pues hígado, intestino delgado o diafragma. Si bien estos son preguntas que generalmente nosotros asumimos que se realizan al momento que el paciente llega a urgencias, vamos a ver más adelante que incluso nosotros conformamos lo que se denomina pues una evaluación terciaria, ¿no? Durante una primera evaluación o una evaluación secundaria sí se pueden no obviar, pero sí se pueden pasar por alto, vaya, lesiones que si nosotros nos hacemos cierto tipo de preguntas, pues vaya, podríamos encontrarlas. Entonces, pues ya pasaron lo que llegan los pacientes aquí y hasta ese momento encontramos ahí alguna lesión. Entonces, en el paciente con trauma cerrado, ¿qué es lo que nosotros nos tenemos que preguntar? Pues la fatalidad en la escena, el tipo de vehículo, si hubo volcadura, en qué lado del vehículo se encontraba el paciente. Esto también pues nos va a hablar de el tipo de lesión, si el paciente pues iba manejando, si tuvo ahí un impacto pues contra el volante, si se quedó prensado, el alcance al daño, qué tan lesionado quedó. ¿Qué? Como chicharro. Como acordeón. No, prensado, pues prensado así, prensado. Si usaron cinturones de seguridad, si se desplegaron las bolsas de aire, pues obviamente nos va a hablar de la energía, vaya, del trauma. En el arma blanca, pues el tipo de instrumento utilizado, pues cuánto tiempo, qué tan ancho era el instrumento, en qué posición vaya a estar el paciente durante el apuñalamiento, el trayecto del mismo, pues prácticamente igual que algo de fuego, ¿no? Y algo que generalmente nunca tomamos en cuenta es las pérdidas sanguíneas previo a que el paciente ingrese al hospital, ¿no? Como no, pues aquí no perdió tanta sangre, pues sí, pero el paciente está muy chocado, probablemente dejó un charco lleno de sangre en la escena y eso es algo que pues no se repone o no se considera al momento en el que llega aquí al hospital. Los signos vitales prehospitalarios, pues obviamente si fueron normales en algún momento, pues nos va a hablar de que el paciente podría tener alguna lesión importante. El número de disparos escuchados, muchas veces nos guiamos nada más por las lesiones que nosotros vemos a simple vista, pero pues esto nos puede orientar a que tal vez no estamos viendo ahí, que nos está pasando por alto, vaya, alguna lesión. Otra vez la pérdida de sangre y pues la posición del paciente cuando recibe pues el disparo, nuevamente pues el trayecto, el tipo de arma y demás. El examen físico obviamente pues no va a variar, sigue siendo exactamente el mismo. Al momento de la inspección podemos nosotros pues ya estar evidenciando el grado de la lesión, si el paciente pues evidentemente está eviscerado, dónde están las lesiones, si los ruidos están disminuidos, pues nos puede hablar de una peritonitis, algo común en los pacientes con trauma, ¿no? Si escuchamos peristalsis en tórax, pues se sospechan alguna ruptura diafragmática y pues siempre buscar ahí datos de irritación peritoneal. Consideración importante que ya se mencionaba ayer, no manipular demasiado sobre una pelvis fracturada. Si bien ayer mencionaba algo de las maniobras para evaluar la estabilidad, pues siempre hacerlo con la precaución debida para evitar pues un mayor daño.
La consideración hacia otros órganos, pues siempre, ¿no? Uretra, perineo, vagina y pues recto como tal. ¿Qué datos en la exploración clínica nos pueden hacer sospechar a nosotros de alguna lesión importante? Si se fijan, bueno, este es un estudio, la verdad no es muy nuevo, pero si se fijan todos estos datos, principalmente lo que la TLS te marca es el signo de cinturón de seguridad. Si el paciente tiene la marca, pues es muy probable que vaya a tener alguna lesión intraabdominal. En este estudio, pues prácticamente lo sostiene, pero pues los demás no son como tan fiables. Vaya, el rebote, la hipotensión, distensión abdominal o pues la fractura concomitante de fémur, que como ya veíamos, pues nos habla de un mecanismo pues más de alta energía. Sin embargo, pues la ausencia de estos datos, pues por sí mismos no nos van a excluir que el paciente tenga alguna lesión abdominal. Entonces, pues siempre hay que hacer una evaluación ahí un poquito exhaustiva. Y pues por el otro lado, una paciente obviamente con una alteración de estado de alerta y lesiones extraabdominales han presentado pues una lesión intraabdominal concomitante hasta en un 10%. Esto pues obviamente nos habla, si un paciente tiene lesiones extraabdominales, tiene una alteración del estado de alerta, nos habla de un paciente más grave, ¿no? Pues mayor pronóstico de lesiones. Sabemos que los exámenes paraclínicos por sí mismos no nos van a determinar, no nos van a confirmar o descartar la presencia de una lesión abdominal, pero nos pueden sugerir lesión a ciertos órganos. Por ejemplo, un paciente al cual nosotros pues, le ponemos una sonda, mandamos a evaluar, pues hay un examen general de orina y vemos una hematuria de 25 eritrocitos por campo, pues nos puede hablar de una lesión intraabdominal significativa. Un hematocrito pues bajo aumenta obviamente la probabilidad de una lesión intraabdominal. Y pues tomar en cuenta si el hematocrito está normal, pues obviamente esto no nos va a descartar que el paciente tiene hemorragia. Sabemos que esto no es un determinante, vaya, de cómo está en agudo el paciente, eso ya lo hemos visto. La leucocitosis, pues sabemos que es parte de la respuesta metabólica al trauma y como tal no nos va a definir si el paciente trae una lesión importante. Las enzimas pancreáticas se pueden comportar como factores distractores, haciendo referencia a esto, unas enzimas pancreáticas normales no me van a descartar que el paciente tiene una lesión pancreática, pero la elevación de las mismas no me van a confirmar que pues ahí vaya una lesión. Ahí sí, pues las transaminasas sí se van a ver elevadas en caso de alguna lesión hepática y pues obviamente los otros estudios que ya conocemos en el paciente con trauma, ¿no? Déficit de base, lactato, pruebas de coagulación y siempre descartar en una paciente con trauma en edad fértil, pues que no tenga pues embarazo. La radiografía de tórax en estos casos pues útil en caso de, pues aquí está, ¿no? El aire diafragmático, que nos habla de una perforación de visceral hueca, y pues en casos en los que hay pues bastante evidente aquí la hernia diafragmática, ¿no? La fractura pelvis, que esa pues ya la vimos ayer. Básicamente todo en trauma, o principalmente en trauma de abdomen, los algoritmos van a derivar de si mi paciente está hemodinámicamente estable o no, tanto para yo decidir el estudio de imagen o para decidir el tratamiento que procede. Prácticamente, si llega un paciente con un trauma de abdomen, incluyendo, pues vaya, un trauma extraabdominal, hay que evaluar el estado hemodinámico de mi paciente. Aquí, si mi paciente no tiene una estabilidad hemodinámica, estamos hablando de que es un paciente que no puede ser fácilmente trasladado a una tomografía, que sería pues lo ideal, lo que nos piden siempre los cirujanos. Entonces, ¿en qué nos podemos basar? En el ultrasonido, en caso de no disponibilidad, si está indicado todavía un lavado peritoneal. Y en caso de ser positivos, pues obviamente el manejo pues, sería quirúrgico. En caso de que el paciente tuviera estabilidad, pues sabemos que eso nos da un poquito más de pauta para hacer una evaluación un poco más exhaustiva de nuestro paciente. Y pues nos vamos a ir a una tomografía pues, abdominal. Y de ser necesario, pues exámenes seriados, vaya, en caso de que el primero sea negativo y tengamos nosotros todavía una alta sospecha de una lesión.
Aquí prácticamente es lo mismo, obviamente pues en un paciente con una herida por arma blanca la lesión puede ser un poquito más evidente, entonces pues, obviamente si ya el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, pues ya de entrada pues amerita ir a una laparotomía. En caso de que no, pues el protocolo sigue siendo exactamente el mismo. Y pues en caso del paciente con herida por arma de fuego, pues es prácticamente el mismo algoritmo el que se sigue, ¿no? En caso de que sí quirófano y en caso de que no, pues nos da ahí la pauta, vaya, a hacer una evaluación más seriada. El diagnóstico, sabemos que hay diferentes métodos y escenarios. El protocolo Roche no forma parte como tal del abordaje de un paciente con trauma de abdomen, sin embargo sabemos que un paciente con un trauma pues no nada más va a presentar, o bueno, la mayoría de las veces trauma en una sola región, entonces pues podría ser útil ahí en caso de que nosotros necesitemos evaluar la etiología del estado de choque, ¿no? Principalmente lo más fácil que se tiene a la mano, pues el FAST, ¿no? El FAST extendido, que nos va a dar pues ahí evaluación también de pulmonar, la tomografía abdominal simple y pues obviamente en caso de que no haya recurso en el momento y nosotros tengamos una alta sospecha, pues el lavado peritoneal, que la verdad es que sí, vaya, la limitación siempre te van a decir que requiere una técnica quirúrgica y pues obviamente es algo invasivo, que no tenemos pues mucho adiestramiento, entonces siempre va a ser como que el último recurso a seguir. ¿Cuál sería la ventaja sobre lo demás? Pues prácticamente sabemos que el FAST nos puede dar falsos negativos al momento de nosotros tener ahí una lesión retroperitoneal, que sería pues una ventaja contra el lavado peritoneal, sin embargo pues es algo un poco más disponible, que todos tenemos pues ya el adiestramiento para realizarlo y pues no tenemos que invadir al paciente y no se tiene que movilizar. Y la tomografía pues obviamente sería el de elección, en caso de que el paciente estuviera hemodinámicamente estable. Esas serían como las diferencias, vaya, más importantes entre las tres. Este estudio es súper viejo, es el del 98, pero prácticamente es el momento en el que se evalúa el uso del ultrasonido para la evaluación de este tipo de lesiones. Y es de aquí de donde parte, ¿no? Como que el estandarizar el uso del mismo. Sabe que es el más sensible y específico para evaluación de pacientes con heridas, tanto pues en tórax o con trauma de abdomen, con una sensibilidad y especificidad del 100%. Aquí sí, siempre tomar en cuenta pues lo de las lesiones retroperitoneales. Sabemos que el FAST, el objetivo del mismo es determinar si mi paciente tiene líquido libre en abdomen y obviamente la extensión del mismo te permite descartar otro tipo de lesiones. Si el paciente tiene líquido libre en tórax, si tiene líquido libre en pericardio, vaya, o si el paciente tiene neumotórax. Bueno, ya todos sabemos realizar pues un estudio FAST, sabemos que no hay como tal. Bueno, siempre y cuando se haga algo sistematizado y se evalúe en todas las áreas, pues está pues bien realizado. Entonces, pues bueno, prácticamente nos vamos al mismo algoritmo, ¿no? Tenemos a un paciente con trauma que está estable, si está estable el paciente y el FAST, que obviamente es algo que podemos realizar a pie de cama, está negativo, pues ya nos vamos a todas las tomografías que tenemos que realizar en el paciente, dependiendo de las lesiones que tenga. En caso de positivo, pues obviamente el paciente está estable y nos va a permitir hacer lo mismo. Y el paciente inestable, pues ya justifica de entrada que el paciente sea intervenido quirúrgicamente en un mundo ideal, probablemente. De manera un poquito rápida, se dice que idealmente debería de evaluarse el cuadrante superior derecho porque es en el lugar donde se acumula un poco más ahí de líquido, principalmente pues en el espacio de Morrison, ¿no? Que es el que vemos aquí, el espacio entre el hígado y el riñón. Aquí pues no hay líquido, esa es una imagen pues normal, vaya, nada más para ejemplificar cómo se vería. Aquí sería pues el otro lugar, el espacio pues aquí entre el vaso y el hígado, que sería aquí en el periesplénico, en donde podríamos nosotros observar pues la presencia de líquido. En el caso de pelvis, aquí pues sí se ve un poquito de líquido en la corredera,
Y en el caso de, pues ya la ventana subsifoidea, pues como tal no es para evaluar como mucho más que el paciente tenga ahí derrame. Entonces un poquitito de derrame y ya en pues ya alcanzamos a ver cómo pues se llega a colapsar, ¿no? Ahí la aurícula. Entonces pues eso es lo que nosotros determinamos. Al momento de hacer nosotros el extendido, pues obviamente buscar datos de neumotórax, ahí se ve pues bastante bien, ¿no? Principalmente pues sabemos mi signo del murciélago, aquí se ve bastante bien cómo está deslizando, y pues en el modo M, pues el famoso signo de la playa, ¿no? Que ya en el momento, bueno, creo que viene más adelante. Hablábamos de las altas especificidades y sensibilidades del ultrasonido, pues para la presencia de líquido libre, ¿no? Si se ven, pues se fijan, aquí está como bastante evidente el líquido libre en el espacio de Morrison, aquí se ve un poquito, bueno, bastante bien en el espacio pues periesplénico. Aquí otra vez un poquito de derrame de este lado, se ve un poquito menos evidente. Y ahora sí, esto es a lo que quería llegar, pues prácticamente datos del neumotórax, pues ya los hemos visto bastante seguido. La ausencia del deslizamiento para corroborar, pues aquí en el modo M mi código de barras, y lo más específico, pues mi punto pulmonar, ¿no? Justo en el punto en el que deja de deslizar y se observa aquí. Pues no se dice absolutamente nada. El lavado peritoneal prácticamente es algo que pues ya mencioné, pacientes hemodinámicamente estables que requieren una evaluación cuando pues no tenemos absolutamente ningún recurso pues ya a la mano. Y cómo nosotros vamos a determinar que es positivo cuando aspiramos 10 cc o más de sangre en pacientes descompensados, que pues ya nosotros tenemos justificación para decir que amerita una intervención quirúrgica. La tomografía abdominal, ¿en qué pacientes vamos nosotros a solicitarla? Pues prácticamente en todo paciente con trauma de abdomen, ¿no? Un paciente, pero de entrada, pues el paciente que ya está hemodinámicamente estable, que tiene factores clínicos de alto riesgo, aunque nosotros no tengamos una sospecha clínica evidente, el paciente no tenga dolor, no tenga datos ahí de irritación peritoneal, pero pues el mecanismo de lesión nos puede sugerir que puede el paciente tener una lesión ahí oculta, pues hay que solicitarla. Obviamente si tiene desarrolla al momento de empezar o hacer exámenes clínicos seriados, datos de dolor o irritación, o el paciente entra, tiene una alteración del estado de alerta que nos impide realizar una evaluación clínica adecuada, pues en este caso no vamos nosotros a poder descartar o confirmar pues a través del paciente que tiene algo abdominal. Un FAS positivo, ojo aquí contexto, pues con el paciente estable. Y pues otro tipo de estudios, sabemos la angiografía en caso de sospecha de alguna lesión ahí vascular, uretrografía en caso de sospecha de lesión ahí de la vía urinaria, principalmente cuando hay una fractura de pelvis concomitante. Y pues sí, la paroscopía diagnóstica también se considera en pacientes en quienes comienzan con deterioro hemodinámico, que nosotros tenemos alta sospecha de una lesión abdominal y que no se ha podido evidenciar a través de estudios de imagen. El manejo como tal siempre es a través de algoritmos y como ya mencionaba, ¿no? Obviamente pues es bastante dicotómico, mi paciente está inestable y yo tengo un FAS positivo, pues va a quirófano, mi paciente está estable, y lo llevo a tomografía y tiene alguna lesión que en ese momento amerita un manejo quirúrgico, pues se interviene. En caso de que no, se realizan exámenes seriados, una evaluación o una vigilancia hemodinámica estrecha, en caso de que se determine que es conservador, esto pues siempre dependiendo del órgano afectado, y en caso de que tenga mejoría, pues vaya incluso pues ya no el alta hospitalaria si no hubo pues mayor repercusión. Esto pues bueno ya lo habíamos mencionado, pacientes a la parotomía pues obviamente con pérdida de sangre, hipotensión, irritación peritoneal, neumoperitoneón en el estudio, ruptura diafragmática, o incluso un paciente con sangrado intestinal persistente y significativo observado en drenaje nasogástrico o pues a través de vómito parasitático.
Herida por arma blanca, pues prácticamente es exactamente lo mismo. Aquí, pues bueno, inestable hemodinámicamente, pues directo a quirófano. En caso de que no, nosotros nos vamos a estudios de imagen. Si el paciente pues determina que sí tiene una lesión, pues se ingresa para observación al paciente. En cualquier punto en el que se desarrolle inestabilidad hemodinámica, pues indicación de quirófano. En caso de que algo que nosotros hacemos aquí, pues el seguimiento de la hemoglobina, ¿no? Nos guiamos para, no nada más por los signos vitales, sino también por la hemoglobina. Si se determina que disminuye, pues también ameritaría, vaya, una intervención en caso de que sospechemos que la pérdida viene de ahí. Y si nunca desarrolla nada de esto, pues vaya, se puede considerar el egreso seguro del paciente. Y esto es prácticamente lo mismo. Y pues vaya, ¿cuál sería una vez que nosotros tenemos al paciente aquí en la terapia nuestro rol? Obviamente, posterior a la cirugía de contención de daños o a una reparación definitiva, en caso de que se haya podido lograr, pues obviamente un paciente que ingresa a una unidad de cuidados intensivos con múltiples lesiones, con inestabilidad hemodinámica, que requiere pues todo un manejo disciplinario, pues se ha visto que disminuye la mortalidad, ¿no? En estos pacientes. Al llegar a la unidad de cuidados intensivos, ¿cuál es el rol nuestro? Pues prácticamente la corrección de todos los trastornos que derivan de un paciente con estas lesiones y pues con el estado de choque pues importante, ¿no? La acidosis, la hipotermia, la coagulopatía, a través de lo que se hace pues, prácticamente diario, ¿no? Una adecuada reanimación de líquidos sin sobre reanimar al paciente, el manejo vaya juicioso de la transfusión de hemoderivados y en caso de que el paciente ameritara reintervenciones, pues realizarlas en tiempo y forma hasta poder realizar el manejo definitivo, ¿no? Y esto es prácticamente lo que mencionaba al principio. Una revisión de estudios observacionales que incluyeron pues allá más de 12,000 pacientes con trauma, encontró un riesgo mayor de lesiones perdidas. ¿A qué nos referimos con lesiones perdidas? Pues esas lesiones inadvertidas, ¿no? O sea, esas lesiones que no se habían pues documentado al momento de llegar a urgencias o al momento de la valoración vaya por el cirujano. Entonces, pues bueno, para los pacientes con traumatismos que no tienen una encuesta terciaria en comparación con los que sí lo hicieron, que esta sería pues nuestro rol, ¿no? Al momento de que llega el paciente, pues prácticamente volver a evaluar, volver a revisar todos los estudios, ser pues como que el tercer par de ojos en caso de que haya una lesión ahí, pues perdida, ¿no? Al ingreso, obviamente repetir el examen físico, la evaluación terciaria que ya les comentaba, revisar exhaustivamente otra vez todos los estudios de imagen, valorar el control posterior, obviamente en caso de que el paciente lo necesite, en caso de que el paciente deteriore, considerar otras lesiones importantes, a ver que pues obviamente los pacientes también tienen trauma de tórax, tienen trauma de cráneo, pues esto es lo que va a aumentar la estancia hospitalaria y la mortalidad. Aquí pues se me hace curioso, no sé si le comento porque decía así como que la lesión abdominal es como que la prioritaria, vaya, más que la lesión de cráneo y demás, pero pues como que todas las lesiones son igual de importantes. Entonces, pues bueno, repetir exámenes anormales al ingreso y establecer, vaya, el plan de monitorización, obviamente dependiendo de si el paciente tiene una lesión renal, desequilibrio electrolítico, ácido base, rabinoolisis o lo que sea, pues obviamente va a ser la frecuencia en la que nosotros vamos a estar solicitando los estudios de laboratorio. ¿Y cuáles son los cuidados? Prácticamente los cuidados pues no van a variar de todos los pacientes que nosotros tenemos aquí en la terapia. Probablemente medición de la presión intraabdominal en sus indicaciones establecidas, obviamente pues no en el paciente que está ahí con una cirugía de contención de daños empaquetado, ¿no? Por ejemplo. Valorar la tromboprofilaxis en el momento adecuado, el uso correcto de antibióticos, pues ahí en un paciente con un trauma penetrante de abdomen, por ejemplo, pues ese paciente ameritaría ya el inicio de antibiótico, profilaxis de úlceras por estrés, por presión, la prevención de hipotermia, establecer las metas de todo, vaya, principalmente del estado hemodinámico del paciente. Sabemos, pues, de estos pacientes incluso se permite la hipotensión permisiva de manera inicial.
El balance hídrico, considerando que son pacientes que probablemente necesitaron una reanimación pues bastante vigorosa. El manejo dinámico del estado de choque, proporcionarles una adecuada nutrición. Sabemos que son pacientes que están sometidos a alto estrés. Los cuidados de absolutamente todos los catéteres, drenaje de sondas que puedan llegar a tener y pues un adecuado manejo de dolor. ¿Y qué complicaciones pudieran llegar a presentar? Pues trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, ya tuvimos el mes pasado un paciente en la cama 1 que llegó por trauma de abdomen y terminó desarrollando síndrome de dificultad respiratoria aguda. Pues todas las complicaciones asociadas a las múltiples transfusiones que pueden tener, neumonía asociada al ventilador, obviamente dependiendo de los días de ventilación mecánica que requieran los pacientes, lesión renal aguda y pues obviamente infecciones ahí asociadas a catéteres, ¿no? Y pues no sé, es todo lo que puedo decir. ¿Quién me... Sí. El lunes, no se crean ya acá. Nada más yo comentar un poquito de cuando son habitualmente pues todo lo que menciona la TLS es válido, sobre todo para cuando son lesiones de víscera hueca, que es donde pudiéramos llegar a tener más datos en una evaluación inicial clínica o por ultrasonido. Sin embargo, las lesiones de órgano sólido o que son más de índole retroperitoneal, pues no vamos a tener la ventaja de poderla determinar tan fácil clínicamente ni por ultrasonido. Las lesiones, sobre todo a nivel de vaso, hígado, vías biliares y lesiones vasculares y diureteros retroperitoneales. Entonces no restar la importancia a la necesidad que tienen estos pacientes de un estudio tomográfico, ¿no? Siempre que se alcance la estabilidad, aún con un fase inicial negativo, pues es importante pensar en la tomografía, sobre todo en los casos en el que el paciente persiste con estado de choque, sobre todo cuando son fugas biliares o son perforaciones muy pequeñas en el transcurso de las horas y los días, pues pueden desarrollar también peritonitis y potencial estado de choque y un estado infeccioso. Entonces, revalorar. Me acuerdo de un paciente que tuvimos con un politrauma, sobre todo un trauma torácico, que son lesiones toracoabdominales. Si el traumatismo se da en expiración, pues puede haber involucro tanto de estómago, hígado, vaso, incluso algunas ajas intestinales. Él hizo un enfisema global, ¿no? Hasta los dedos de los pies tenía un enfisema literalmente, entonces la ventana ultrasonográfica pues nunca nos dio informes sobre la forma. No me acuerdo en qué cama estaba poniendo. El punto es que el paciente estaba relativamente estable, con una dosis estable, pero como las 48 horas tuvo una inestabilidad hemodinámica muy importante, no encontrábamos la causa del choque. Como unas 3 o 4 horas quizás se mandó a hacer otra tomografía casi de cuerpo completo y pues se vio un paciente muy distendido, con datos de perforación y pues falleció, ¿no? Pasó inadvertido muchos tiempos una probable lesión inicial que no se vio en la primera tomografía, aunque sí tenía la primera tomografía normal, ¿no? Entonces tanto la evaluación primaria, secundaria, terciaria, pues son progresivas, ¿no? Se tienen que ir haciendo en teoría en cada evaluación que le hagamos al paciente. ¿Y quién decide cuál es la lesión que va a matar al paciente? Que dijiste que hay que ver cuál es la lesión más grave. Si es una lesión vascular, pues es más importante que la... Que aquí los pacientes que nos lleguen, pues no nomás tienen trauma de una cosa. Lo que pasa es que, pues ahí sería determinar cuál se lo va a llevar más rápido. O sea, sí, ¿no? Evidentemente, por ejemplo, la paciente, ¿cómo se llama? La que usted tenía en la cama 3, que traía trauma de cráneo y trauma de abdomen. Y decidieron primero intervenirla allá y mandarla traía un EPI, ¿no? Tenía el vaso estallado. Pero pues si no se reparaba lo abdominal. Sí, esa era la prioritaria, Sí, aparte no. que no tenían neurocirujano. Pues ahí estamos muy fácil de decir. No, pero probablemente si ella llega aquí, primero la mete en neuro y llega y se muere. Pero ¿quién determina la prioridad? Pues las estadísticas, los pacientes por orden de prioridad se mueren de trauma de cráneo, segundo de trauma de tórax y tercero de trauma de tórax. Pero el prioritario, el cerebro generalmente.
el que mata a los pacientes, según las estadísticas. Recuerden que hay una, bueno, algunos dividen que hay una modalidad de muerte en el trauma. El trauma inicial, que son los que se mueren en el sitio del accidente, que generalmente es secundario a un trauma del tórax o de cráneo. Y los que llegan al hospital, pues generalmente, si es trauma, multitrauma, pues el abdomen es el causante. Pues ahí, como pues habitualmente nos van a mandar a interconsulta desde que el paciente está ya en trauma, pues va, uno lo ve, muchas veces todavía no lo ve nadie, pero pues nosotros ya podemos ir haciéndonos una idea de cuáles lesiones trae el paciente, qué intervenciones va a necesitar. Pues uno no sabe operar, pero pues tú esperas que el paciente sea sometido a tal vez intervenciones quirúrgicas y no nomás de un solo servicio, porque luego ya ven que pasa un servicio y luego ya lo dejan atender un servicio y entra al siguiente para seguir reparándole las lesiones pues, más catastróficas que se lo ven. Y pues ser como el director de la orquesta, pues a ir coordinando junto con los demás servicios en el contexto del equipo multidisciplinario pues para tratar entre todos de sacar este tipo de pacientes, ¿no? Pero pues conocerlo bien, como dice Blanco, seguirlo evaluando, pues hay lesiones que no se alcanzan a ver de primera intención, a lo mejor si tenía una lesión del vaso, por ejemplo, o del hígado, y le hiciste todo el FAS y todavía en ese momento todavía no se juntaba la suficiente sangre como para que se pudiera ver, y al rato pues ya se ve. Entonces hay que estar haciendo esas evaluaciones, pues llega el paciente a urgencias, luego cuando nosotros lo recibimos aquí a la terapia intensiva lo volvemos a revisar otra vez, y hay lesiones que pasan inadvertidas, pues si no nos estamos ahí en ese proceso de la evaluación continua, pues el paciente se nos puede deteriorar sin que nos demos cuenta. Y es algo que hay que tenerlo presente para poderlo detectar y si es posible, pues tratar y salvar al paciente. Es que yo creo que se hacen evaluaciones iniciales inadecuadas y se hacen unilaterales, ¿no? Porque el ATLS te dice que debe decir todos los servicios, independientemente de que si no tiene cuadro de una blog, ¿no? Teóricamente llegas, lo estabilizas y debe llegar cirugía, debe llegar traumatología, hasta mencionan que anestesia para la intervención, pero pues es algo que yo nunca he visto que pase. Por más que pidas la evaluación y todo, como hasta que ya se consolidan las complicaciones la ejecución del programa. Teóricamente si llega con nosotros ya debió haber pasado todo eso de screening. Sí, protocolo, ¿no? No sé, pues muchas veces el paciente pues ya está inestable, ya está tú documentando el FAS, te dice, pues, Pero la tomografía. ¿quién está en trauma? De médico a cargo. Apáguenme. Con los traumatólogos, ¿no? Esa es Está hablando mucho. se administra el servicio de urgencias con periféricos y una vez que pase a quirófano ya es estable, se coloque el central. Sí, es cierto. O sea, la velocidad de los catéteres periféricos es ya aplaudieron 5 veces. 5 veces. Esto es muy bueno, que no se grabó. No van a ir a la clase y decidir cuál es el momento de la clase. Y se sentía el ambiente. Tu primera chamba. Mi primera chamba, como camarógrafo. Vámonos pues. El mundo de los.